seguramente. Ya falta poco para que continuemos entonces ahora con el método de Brown-Dixon. Ya sé que ahí teníamos una pregunta de Nathan, ¿era? ¿Quién había hecho la pregunta del método de Brown-Dixon? Ah, no, Eduardo era, Eduardo, ya me acordé, Eduardo es el que hizo la pregunta del método de Brown-Dixon. Nathan ni hablar quiere, ¿verdad? Parece. Taniesca no la hemos visto por ningún lado, ¿verdad? Yo tengo rato de no verla, no sé qué se ha hecho, se desapareció, no conecta su cámara ni nada. Por allá, hola Taniesca, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Ah, tanto tiempo, como mes y medio de no verla, ¿verdad? No llega, que no llegaba las últimas veces a clases presenciales. Solo Mario la tiene al día, sí, yo creo, ¿verdad? Ya, así es. Ah, bueno. Ah, Taniesca. ¿Cómo? Que ¿Cómo? salude. Ah, que salude, dice, que salude al grupo, porque ya ni le conocemos la voz. Ah, hasta ahorita, ¿Cómo no Mario. me va a conocer la voz? Es chillona. Ah. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Eduardo no se ha conectado todavía. Era uno de los que estaba solicitando ahí las aclaraciones. Todavía sigue durmiendo Marco, ¿verdad? Viene a dormir otra vez. Agarró estos 15 minutos para dormir porque dice que está con sueño. Profesor, ya vamos a salir. ¿Cómo? Venía entrando y ya querés irte vos, Marco, ¿ah? Venía entrando y ya querés irte. ¿Ah? Pero si estás en tu casa, Marco, ¿ah? ¿Para dónde vas? Tenés que ver la novela. ¿Qué novela estás viendo ahora, Marco? ¿Ah? Voy a trabajar. Ah, ¿vas a trabajar? Ya te vas allá para la DGI. No, dentro de media hora, por eso le decía. No sé. Ah, bueno, por lo menos de ahí en el chat, adiós, ya me voy, ¿verdad? Tomo, deja grabada, ¿verdad? Siempre en la clase. Sí, ahí vamos a dar grabado el momento que te vayas. ¿Ah? Marco, está de turno ahora. Ahora, en la noche, me toca. Ah, está todo, hermano. Bueno, vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Ya Joshua, Glenda están conectándose ahí. Vamos a conectar. Vamos entonces a... ¿Dónde será? Desactivar el micrófono. ¿Ah? Joshua no, por allá lo miramos a Joshua, ¿verdad? Se conecta de último. Nos presenta el techo de su casa, ¿verdad? Porque no quiere salir él en activarlo. Solo el techo miramos de la casa de Joshua, ¿verdad?
Bueno, vamos entonces a irnos al método. Decirle al profesor que por favor me acepte. Entonces, a ver, el método de Brown-Dixon, por ahí en las explicaciones, dice que consistía de 4 pasos. Profesor, disculpe sí. que le interrumpa. ¿Podría aceptarme en la videollamada, por favor? Sí, porque ¿Cómo? dice que se salió. Dice Agner que si lo incluye en la llamada, que se le salió. ¿Se salió de dónde? De la clase, el mae. Ah, Eduardo, Abner, ya están ahorita, correcto. Se quiso ir temprano. Ah, ¿A qué hora? ¿Qué pasó, Marco? ya se quiere ir, hombre, ya se va a ir, Marco. A ver, entonces miremos. Decíamos por ahí, entonces, que el método de Brown-Dixon consta de 4 pasos. Una asignación de factores objetivos para cada localización optativa viable, un valor relativo para cada factor subjetivo, para cada localización optativa viable. Hay una combinación de factores objetivos y subjetivos para calcular lo que se llama la medida de preferencia localizacional y se selecciona, dice, la ubicación que tenga la medida de preferencia localizacional mayor, o sea, la máxima medida de preferencia localizacional. Entonces, la primera parte es cálculo, en este caso, del valor relativo de los factores objetivos. Para este cálculo, ¿qué necesitamos? Para este valor de los factores objetivos, necesitamos los costos, ¿verdad?, de los factores con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Necesitamos los costos. Una vez que tengamos los costos, por aquí hay una fórmula que dice que el factor objetivo es 1 entre C sub 1 entre la sumatoria de 1 entre C sub I, ¿verdad? Esto es para ir calculando los factores objetivos de cada uno de ellos. Si aquí voy a calcular el factor objetivo 2 es 1 entre C sub 2 entre la sumatoria de 1 entre C sub I. Aquí es una sumatoria que por ahí decía en el ejemplo se va a ver. Entonces por acá hay un ejemplo, dice, suponga su proyecto que se han identificado 3 localizaciones. Recordemos que ahora estamos hablando de ubicar el proyecto en 3 lugares diferentes. Entonces, ¿dónde va a convenir ubicar el proyecto? Si en Chinandega, en Estelí, en Matagalpa, o sea, 3 lugares diferentes. Entonces dice que cumplen... Disculpe que le interrumpa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de todos estos cálculos que estamos haciendo ahorita? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo principal de lo que estamos haciendo ahorita? Porque el objetivo principal del método de Brown-Dixon, como estaba diciendo, es ubicar el proyecto en una localización, ¿verdad? O sea, yo tengo 3 lugares diferentes. Por ejemplo, ahí tengo 3 opciones, como decía, Estelí, Matagalpa, Chinandega. ¿Dónde me conviene ubicar el proyecto? Entonces, para eso tengo que hacer un estudio, un análisis del método de Brown-Dixon, tomando en cuenta ciertos factores relevantes para la localización. En la clase que está ahí en el aula virtual del genomio, ahí se hablaba de los factores relevantes para la localización. Hay una serie de factores relevantes. Aquí los vamos a ir mencionando, ¿ya? Entonces dice acá, hay un proyecto, hay 3 localizaciones que cumplen todos los requisitos en toda ella. ¿Y qué me dan? Costos de mano de obra, costos de materia prima, transporte, dice, son diferentes, y el resto de los costos iguales, energía, impuestos, la parte de distribución, que es la comercialización, etcétera. Si los costos anuales fueran los del cuadro 9.4, dice, el factor objetivo se obtendría como se indica en el mismo cuadro. Recordemos que hay una fórmula para esto. Ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? Para el factor objetivo. Entonces, por acá, fíjense bien, estos son parte de los datos del problema. Está la localización y están los costos anuales para cada factor. Los factores aquí, ¿quiénes son? Mano de obra, materia prima, transporte y otros, ¿ya? Y para cada factor me dan en este caso, ¿qué? Los costos anuales. Costo anual en A, costo en B y costo en C. Hay 3 localizaciones. Entonces tengo costo de mano de obra en A, costo de mano de obra en B, costo de mano de obra en C. Costo de la materia prima en A, costo de la materia prima en B y costo en C. Igual el transporte y otro.
¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero totalizar los costos para cada localización. Se totalizan los costos. Lo tenemos por acá. Entonces, 9.1 más 10.7 más 3.2 más 7.5, 35. De la misma manera calculamos los costos. Y como en la fórmula se trabaja con el recíproco, entonces voy a calcular 1 entre C sub I, ¿ya? Que es parte de la fórmula. ¿Ya? Por acá miremos en la fórmula, en el numerador tengo 1 entre C sub 1, 1 entre C sub 2, 1 entre C sub 3. Y aquí lo que tengo es la sumatoria de los recíprocos. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy a calcular en este caso el recíproco. ¿Qué es el recíproco? 1 entre 30.5 millones, 1 entre 31.3 millones, 1 entre 32.1 y me dan en este caso esos valores. Y después lo totalizo. ¿Ya? Después lo totalizo. El valor 0.032979 más 0.03195 más 0.03115 nos da este valor. Con ese valor vamos a calcular lo que se llama el factor de calificación objetiva para cada localización. ¿Ya? Entonces vamos a calcular un factor de calificación objetiva. Esta es la parte objetiva porque estoy trabajando con costos. Necesito para utilizar este método los costos asociados a cada localización. Entonces, ¿cómo calculo el factor objetivo de la alternativa o de la localización A, de la localización B y C? Entonces, el factor objetivo es, en este caso, el recíproco 1 entre C sub I, o sea, el punto 0.3279 entre el total, punto 0.9589. Eso me da punto 34.195. Después tengo el recíproco de la localización B entre el total y el recíproco de la localización C entre el total. Eso me da lo que se llaman los factores objetivos de calificación. ¿Ya? Entonces, el factor objetivo de calificación lo voy a sacar de los costos, óigase bien, de los costos asociados a la producción, perdón, en este caso a la localización. Tengo que tener datos de costos anuales para cada una de las localizaciones. Entonces, ahora, un aspecto importante es que la suma de todos los factores objetivos de las diversas localizaciones, eso siempre me tiene que dar 1. Esa es una característica, por acá lo tenemos, ¿ya? Siempre me va a tener que dar 1. La suma de estos 3 factores objetivos para la parte de las localizaciones me da 1. Aquí lo tenemos y por acá lo dice. Después, ¿qué viene? Dice, vamos a calcular los factores subjetivos. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario, dice, una medida de comparación que valore los distintos factores de orden relativo mediante 3 subetapas. Dentro de los cálculos de factores subjetivos hay 3 subetapas. ¿En qué consisten las 3 subetapas? Dice que se determina una calificación WJ para cada factor subjetivo mediante comparaciones pareadas de 2 factores. Vamos a explicar qué es eso de las comparaciones pareadas, que por ahí Eduardo lo preguntaba. Según esto dice, se escoge un factor sobre otro o bien o ambos reciben igual calificación. Después dice dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor subjetivo. Se calcula este R, que ahí vamos a ver cómo se hace. Y después dice que para cada localización se combinan la calificación W sub J con la ordenación jerárquica para determinar el factor subjetivo con esta fórmula. El factor subjetivo se determina con esa fórmula. Que por ahí, pues, decíamos con el ejemplo, lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar con los factores subjetivos, acá se trabaja, dice, con 3 factores subjetivos. Los factores subjetivos relevantes son el clima, la vivienda y la educación. Recuerden que aquí se trabajan con factores que se toman en cuenta dentro de la parte localizacional. Entonces, los factores subjetivos aquí es el clima, porque no le voy a poner un valor al clima, la vivienda y la educación, el nivel de educación, el nivel de vivienda que hay en el sector. Y que el resultado de las combinaciones pareadas dice ser el indicado en el cuadro 9.5, en el cual se asignan las columnas de combinaciones pareadas. Entonces, por acá dice valor 1 al factor más relevante y 0 al menos importante, mientras que cuando son equivalentes, se asigna a ambos un factor de 1. Esto de las combinaciones pareadas es lo siguiente. Miremos la tabla, ¿verdad?
Ponemos los factores, los 3 factores, clima, vivienda y educación. ¿Verdad? Están los 3 factores. Y voy a empezar a hacer, dice, comparaciones pareadas. Hay 3 comparaciones. ¿Por qué hay 3 comparaciones? Cuando dice comparaciones pareadas, se refiere comparación en pareja, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo, en pareja. Voy a comparar, por decir algo, el clima con vivienda. Voy a comparar el clima con la educación y voy a comparar vivienda con educación. Si tengo 3 factores, las comparaciones pareadas van a ser 3, ¿verdad? La 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. O lo que tenemos acá, clima con vivienda, clima con educación y vivienda con educación. En ese orden están aquí. La 1, ¿qué voy a comparar? Clima y vivienda. Dice que cuando hago esta comparación, se le asigna 1 al factor más relevante y 0 al menos relevante. O sea, si comparo el clima y la vivienda, estoy diciendo que es más importante el clima que la vivienda. Entonces le asigno 1 al clima y a la vivienda le asigno el valor de 0. Si comparo clima con educación, entonces dice que el clima, en este caso le asigno 1 y a la educación le asigno 0. Es más importante, más relevante, ¿ya? Aquí, en este caso, nos dan la tabla y nos dejan caer esos valores. En el ejercicio que ustedes van a hacer, ahí nos van a decir, está claramente quién es más relevante. Por ejemplo, a la hora de hacer esta comparación, me van a decir, el clima es más relevante que la vivienda. Entonces le asigno 1 al clima y a la vivienda 0. El clima Maestro, tengo una consulta. Espérame, déjame terminar esta parte. El clima es más relevante que la educación, entonces le asigno 1 al clima y a la educación 0. Y en la tercera comparación, ¿qué hago? Simplemente comparo ¿quién? Vivienda con educación, estos 2. Y entonces, cuando las comparaciones son iguales, o sea, cuando el nivel de relevancia es el mismo, entonces dice que hay un empate, o sea, que da lo mismo la vivienda que la educación. Y cuando hay un empate entre las 2, se le asigna 1 a cada una de ellas, ¿ya? 1 a vivienda, 1 a educación. ¿Por qué? Porque la comparación entre ellas da lo mismo, o sea, el nivel de comparación, el nivel de relevancia de vivienda y educación es el mismo. Entonces, repito de nuevo, la comparación de clima y vivienda es más relevante el clima. Comparación de clima y educación es más relevante el clima. Comparación de vivienda y educación da igual, o sea, la misma comparación. Después que se hace aquí, se suman estos valores. 1 más 1, 2. Esta es la suma de preferencia, ¿verdad? Suma de preferencia es este 1 más este 1, 2. Suma de preferencia para vivienda, 0 más 1, 1. Suma de preferencia para educación, 0 más 1, 1. Totalizo la suma de preferencia, 2 más 1 más 1, esto me queda el valor de 4. Y después calculo el índice. De aquí se saca el índice W sub J. ¿Cómo se obtiene ese índice? Simplemente la suma de preferencia de clima entre el total. La suma de preferencia de vivienda entre el total. Suma de preferencia de educación entre el total 4. O sea, es 2 entre 4, 1 entre 4, 1 entre 4 y me dan estos valores. La suma de estos índices también me tiene que dar 1. Esa es otra característica. 0.5 más 0.25 más 0.25 nos queda 1. A ver, Agner. Pregunte, Agner. Ok, maestro. Mi pregunta era si vamos a tener que hacer N comparaciones si tenemos N factores o se pueden hacer menos. Es que eso depende, o sea, tampoco voy a poner muchos factores. Normalmente uno selecciona, por decir algo, 4 factores, 3 factores que sean los más relevantes a la hora de tomar que una decisión. No voy a empezar a poner 5, 6, 7, demasiado, porque entonces ¿cuántas comparaciones pareadas tendría que hacer? ¿Ya? Recordemos que son comparaciones en pareja, ¿verdad? O sea, si yo tengo 5 factores, tendría la 1 con los otros 4, la 2 con los otros 3, después la 3 con los otros 2 y así sucesivamente. Entonces, es una gran cantidad, en este caso, ¿de qué? De comparaciones. Entonces, no conviene poner tantos factores subjetivos. Recuerden que estos factores, clima, vivienda, educación, decíamos que son factores subjetivos. Entonces, los factores subjetivos, cuando mucho 4 factores subjetivos se
se establecen. Lo que uno busca son los factores más relevantes en el proyecto, ¿verdad? No es necesario poner tanto. ¿Está claro, Agner? Claro, maestro. Bueno, entonces está claro. Ahora insisto acá. En esta parte, ya dejan caer quién es más relevante, ¿verdad? Para hacer esta comparación. En el problema que ustedes van a hacer, el problema lo dice. ¿Ya? El problema por ahí lo va a decir. ¿Quién es más relevante? Si el clima. Recuerden que al más relevante le asignan 1, al menos relevante 0. Y si hay un empate, se le asigna 1 y 1. ¿Ya? 1 y 1. Y a partir de ahí, después se calculan las sumas de preferencia por fila. 1 más 1, 2, 0 más 1, 1, 1, 0 más 1, 1. Totalizo la suma de preferencia y el índice se obtiene como la suma de preferencia entre el total. Eso me da el valor de W sub J, ¿verdad? Es el índice de importancia relativa, así se le llama a ese factor. El índice de importancia relativa. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, calcular otras comparaciones. Pero estas comparaciones se hacen ahora. Esta era la comparación entre los 3 factores subjetivos. Fíjense bien, comparación entre los 3 factores subjetivos. ¿Qué viene ahora? Miremos acá. Dice ahora, lo que voy a calcular son los R sub I J, que es lo que se llama la ordenación jerárquica de cada factor subjetivo. ¿Cómo se obtiene esa ordenación jerárquica? Es muy similar a la anterior. Pero ahora, si ustedes se fijan acá, en esta columna tengo que las 3 localizaciones, la A, la B y la C. Y después tengo aquí 3 columnas, una para el clima, una para la vivienda y otra para la educación. Tengo 3 columnas ahí. Y entonces voy a hacer comparaciones pareadas, óigase bien, para el clima nada más. El clima dentro de quién? Dentro de la localización A, B y C. ¿Qué me indica esto? Voy a comparar el clima en la localización A con B. ¿Qué me indica el 1 y el 1 acá? Que si comparo el clima de A con el clima de B, en este caso los dos tienen que el mismo nivel de relevancia. Si comparo el clima de la localización A con el de la C, ¿tiene más relevancia quién? El clima de la localización A. Si comparo el clima de la localización B con el clima de la localización C, ¿tiene más relevancia? B. Igual vuelvo a hacer la suma de preferencia. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 0 acá más 0 me queda 0. Suma total me queda 4 y después calculo este valor, que es otra vez otro porcentaje. 2 entre 4, 2 entre 4, 0 entre 4. Totalizado, ¿cuánto me queda? Me queda el valor de 1. ¿Ya? Me queda el valor de 1. Aquí lo que hago son comparaciones solo para el clima dentro de las localizaciones. ¿Ya? Estoy comparando clima dentro de la localización A, B y C. De la misma manera hay que hacerlo para vivienda. Voy a comparar, ¿verdad? La vivienda entre la localización A y B, que es la primera. Si comparo A y B, es más importante la vivienda en B que en A. Si comparo ahora la vivienda entre la localización A y la localización C, es más importante en C. Y si comparo la vivienda entre la localización B y C, tienen igual nivel de importancia, 1 y 1. Entonces, aquí ya tengo las comparaciones para vivienda, comparando las localizaciones. Estoy comparando vivienda dentro de las localizaciones. Y entonces igual vuelvo a calcular las sumas de preferencia, calculo los R, ¿verdad? Que 0, aquí me queda 0 con 0, esto aquí no sé por qué me da 1, aquí es 0, ¿verdad? Aquí es 0, incluso aquí sí lo ponen. 1 más 1 nos queda 2, 1 más 1 nos queda 2, y calculamos en este caso los porcentajes. 0 entre 4, 0, 2 entre 4.5, 0.5 me queda 1. Igual ahora para la otra, para el otro factor subjetivo, educación, la comparación en las localizaciones. La comparación pareada entre la localización A y B es más importante la educación en B. En el caso de la educación entre A y C es más importante en C. La educación entre la localización B y C es más relevante en este caso, ¿a dónde? Más relevante en
en este caso en C. ¿Ya? Entonces ya tengo el nivel de relevancia, aquí me queda 0, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 2. A la hora de calcular los porcentajes tengo 0.33 y 0.67. Estos R, ustedes escriben aquí R sub I1, R sub I2, R sub I3, ¿verdad? Los R se refieren en este caso a los factores subjetivos, a la ordenación, por aquí lo dice, la ordenación jerárquica de cada factor subjetivo, ¿ya? Que nos va a servir para hacer un cálculo, ¿verdad? Por ahí vamos a ver cómo nos va a servir esto. Estos valores están en la otra tabla. Miren esta tabla acá. Aquí es un resumen ya. ¿Qué pusimos acá? ¿Verdad? Fijémonos bien. Aquí tengo el factor clima, vivienda y educación. Y tengo los puntajes relativos. Estos puntajes relativos para A, B y C. Este A, B y C son las localizaciones. Localización A, B y C. ¿Dónde tengo este punto 5? Fíjense bien, en la localización A, aquí tengo los tres factores, clima, vivienda y educación. Entonces miremos, localización A, aquí tengo, voy a ir más para que lo miremos, el clima, ¿cuánto era? ¿Ya? Aquí, localización A, ¿verdad? Aquí tengo, para el clima, punto 5, que es este valor. Para la otra localización, para la vivienda, la parte de la localización A era ¿cuánto? 0. Por aquí está el 0. Vivienda para la localización A es 0. Y voy a reducir un poquito esto acá para que me dé más, me dé lugar para poderlo ver. Y por acá, la localización A en educación, ¿verdad? La localización A en educación, localización A, si nosotros nos vamos hasta aquí, ¿es cuánto? También es 0. ¿Verdad? Aquí tenemos 0.5, 0 y 0, que son estos valores, 0.5, 0 y 0. Para la localización B, tenemos 0.5 acá, 0.5 de acá y 0.33, ¿verdad? Que es este valor. Para la localización C, 0, 0.5 y 0.67, que es esto que está acá. Y aquí tengo los índices W. El índice W, 0.5, 0.25 y 0.25, lo habíamos calculado en la tabla anterior. Aquí están, ¿verdad? Para clima, 0.5, para vivienda, 0.25 y para educación también, 0.25. Entonces, lo primero que se hace, fíjense bien, es calcular el índice W. El índice W se obtiene solo de comparaciones entre clima, vivienda y educación. Y los puntajes relativos, los R sub I, J, se obtienen de comparaciones de clima en las tres localizaciones, vivienda en las tres localizaciones y educación en las tres localizaciones. ¿Ya? Entonces, de esa manera se van a obtener estos valores, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? Por ahí hay una fórmula, decía, para calcular, en este caso, el factor subjetivo. El factor subjetivo, entonces, ¿de dónde se obtiene? Por acá tenemos la fórmula. R sub I1 por W1, R sub I2 por W2, R sub IN hasta W sub N. Eso depende de cuántos factores subjetivos. Nosotros tenemos 3. Entonces, RI1 por W1, RI2 por W2, RI3 por W sub N. Entonces, factor subjetivo de la localización A, ¿verdad? Para esto tenemos que trabajar de la tabla, 0.5 por 0.5, 0 por 0.25 y 0 por 0.25. Miremos de dónde sale en este caso este valor, ¿verdad? Este factor subjetivo en este caso de A. El factor subjetivo de A, recordemos, va a salir de la tabla, de las multiplicaciones. Entonces, ese factor subjetivo de A va a salir de dónde. Voy a irme aquí a la tabla y va a salir de dónde el factor subjetivo de A. Voy a multiplicar en este caso, ¿verdad? Voy a multiplicar en este caso el 0.5 de acá, este 0.5, ¿por quién? ¿Verdad? Por este 0.5 que tengo acá. Después voy a multiplicar ¿quién? El 0 de aquí por el 0.25 y después voy a multiplicar el 0 de aquí por el 0.25. Si multiplico 0.5 por 0.5, esto es 0.25. 0 por esto y 0 por esto me queda 0.
Entonces, el primer factor subjetivo de A es 0.25. Para el factor subjetivo de B, ¿qué voy a tomar? Esta columna por esta columna. 0.5 por 0.5, 0.5 por 0.25, 0.3 por 0.25. El factor subjetivo de C, 0 por 0.5, 0.5 por 0.25 y 0.67 por 0.25. Eso es para calcular estos tres valores, los factores subjetivos. Entonces, los factores subjetivos salen, en este caso, de esa tabla. De multiplicar, en este caso, ¿verdad?, los valores de R sub I, que era la ordenación jerárquica, por la calificación W. Y de ahí salen los factores subjetivos. Entonces, ya hasta aquí tenemos factores objetivos y tenemos factores subjetivos. Recordemos aquí al inicio. Aquí al inicio teníamos los factores objetivos. Aquí están los tres factores objetivos. ¿Ya? Estos valores que los calculamos de los costos, ¿verdad? Y los factores subjetivos ahora los calculamos de esta tabla, ¿verdad? Una multiplicación como una matriz, ¿verdad? En este caso, esta columna por esta columna, de ahí sale el de A, esta columna por esta columna B, esta columna por esta columna sale el valor de C. Y cuando ya se tienen entonces los factores subjetivos, entonces ahora se calcula algo que se llama el paso C, la medida de preferencia localizacional. ¿Qué es la medida de preferencia localizacional? Dice, para este SUI indica que voy a hacerlo para la localización A, para la localización B y para la localización C. Recordemos que aquí tengo tres factores subjetivos, uno para A, uno para B y uno para C. Y antes tenía factores objetivos, uno para A, uno para B y otro para C. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí hay un K. Este K es un factor. ¿Ya? Esto es un factor. Entonces, por aquí, ese valor de K, fíjense bien la fórmula, medida de preferencia localizacional es K por el factor objetivo más 1 menos K. Este K puede ser, digamos, si K vale 10%, este 1 menos K valdría 90%. Si K vale el 50%, el 1 menos K vale 50%. O sea, el K puede estar expresado en términos, va a estar expresado en términos porcentuales, ese valor de K, que vamos a ver de dónde sale. Aquí lo dice más abajo. ¿Ya? Entonces dice aquí la importancia relativa diferente que existe a su vez entre otros factores y los factores subjetivos de localización hace necesario asignarle una ponderación K a uno de los factores y 1 menos K al otro. De manera tal que exprese, dice, también entre ellos la importancia relativa. Si se considera que los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, óigase bien, los factores objetivos son 3 veces más importantes que los factores subjetivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la relación entre el factor objetivo y el factor subjetivo es una relación de 3 a 1. Relación de 3 a 1. Óigase bien. O sea, tiene 3 veces más valor el factor objetivo que el factor subjetivo. Entonces, si la relación en este caso es de 3 a 1, ¿verdad? Voy a irme aquí al Excel para explicar eso, esa parte de dónde va a salir. Una relación en este caso de 3 a 1, ¿verdad? La relación de 3 a 1, ¿ya? La relación de 3 a 1, entonces lo que nos dice es esta condición. O sea, recordemos, al factor objetivo le asigno en este caso 3 niveles de importancia y al factor subjetivo le asigno un nivel de importancia. La relación es de 3 a 1. Tiene 3 veces más importante el factor objetivo, voy a ponerlo más, 3 veces más importante el factor objetivo que el factor subjetivo. Entonces, si la relación es de 3 a 1, lo que hago después es totalizar. 3 más 1, aquí ¿cuánto me queda? Me queda 4. En términos entonces porcentuales, entonces aquí saco un porcentaje. Esto va a ser igual a ¿quién? A este 3 dividido entre ¿quién? Entre el total. 3 entre 4 me queda 0.75 y aquí el 1 entre 4 me queda en este caso, ¿verdad? El valor de 0.25. Sumado me tiene que dar el 100%. O sea, si la relación es de 3 a 1, eso significa que el factor objetivo le asigno 0.75 y al factor subjetivo le asigno 0.25. Si, por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Si el factor objetivo tuviera
fuera 4 veces más importante que el factor subjetivo, entonces, ¿qué sería acá? Simplemente aquí 4, voy a poner la sumatoria mejor para que lo... Entonces aquí, 4 veces el nivel de importancia del factor objetivo y 1 vez el del factor subjetivo, por tanto, la suma me da 5. Entonces, significa que a la hora de calcular el porcentaje, esto me da 0.8 para el factor objetivo y 0.2 para el factor subjetivo. Puede haber una relación también, por ejemplo, le asigno, es 3 veces más importante el factor objetivo y el factor subjetivo tiene 2. O sea, la relación es de 3 a 2. Entonces, si la relación es de 3 a 2, la suma me da 5. Entonces, eso significa que el factor objetivo tiene 60% de importancia y el factor subjetivo tiene 40% de importancia. En nuestro caso, ¿qué decía? Que la relación era de 3 a 1. ¿Verdad? Entonces, si la relación es de 3 a 1, entonces hace que el factor objetivo tiene 0.75 y el factor subjetivo tiene 0.25. Eso es lo que en este caso se hace con el cálculo. En este caso, para los factores, en este caso el nivel de factor, ¿verdad? que vamos a obtener por acá. Entonces, miremos por acá en el documento, acá, por acá lo dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, si la relación de K, si K tiene 3, ¿verdad? 3 veces 1 menos K. Entonces dice que A se le asigna el 0.75, que ustedes lo pueden ver aquí en la fórmula, 0.75, y el factor, el valor 1 menos K sería 0.25. Entonces el factor, este 0.75 es la ponderación, es el valor de K, lo que se le asigna en este caso al valor de K. Y el 0.25 es el 1 menos K. ¿De dónde salen estos otros valores? A ver, estos otros valores, recordemos por acá. Está muy pequeño por acá. Vamos a verlo por acá, a ver si el problema es acá. ¿De dónde salen estos valores? El 0.75 por este valor. No lo vamos a poder poner, muy pequeño se mira eso. Acá. Entonces, el 0.75 dice acá por el factor objetivo. Los factores objetivos estaban al inicio, ¿verdad? Aquí para la alternativa A, más la ponderación 0.25 para el factor subjetivo, este 0.25. Este 0.25, ¿dónde está? Es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Es el factor subjetivo de A. Después tenemos incluso para B, 0.75, que es el K por el factor objetivo de B, más el 0.25, que es el 1 menos K por el factor subjetivo de la alternativa B, que es este 0.4575 por acá. Y de la misma manera se hace para C. Ya calculando las medidas de preferencia para cada uno de ellos, entonces, ¿qué es lo que se establece? Simplemente se establece o se selecciona, dice, aquella localización que tenga la máxima, en este caso, medida de preferencia localizacional.